Muy buenas, bienvenidos a otro unboxing y reseña de Vampiro la Mascarada. En este hablamos de un suplemento llamado Milwaukee Nocturno que salió poco después de Chicago by Night segunda edición, siendo pues uno de los primeros nocturnos publicados, posiblemente de los más olvidados y más anodinos, pero aún así pues interesante en cierto modo por lo que tiene, por lo que aporta y por ser uno de los primeros. Este libro fue publicado en 1994 por La Factoría, según pone aquí. No, mentira, por White Wolf. Y La Factoría lo publicó en 1995. Fue uno de los primeros libros publicados. Tiene, tiene una ciudad por protagonista que no es muy famosa. Milwaukee no tiene el glamour de Los Ángeles ni la presencia política de Washington o la importancia de Nueva York, Boston o Nueva Orleans en la historia de Estados Unidos. ¿Por qué eligieron Milwaukee entonces? Siendo que es una ciudad relativamente anodina. No es Chicago, no es Los Ángeles, no es Houston o eh, Boston, no, ni siquiera Seattle, que está en la costa oeste. Precisamente la eligieron por ser ese sitio que es olvidadizo, totalmente insignificante y que existe a la periferia de otra gran ciudad, en este caso Chicago. Milwaukee era la expansión obvia para los personajes que quisieran salir de sus crónicas ambientadas en Chicago, que fue el nocturno publicado. Estaba cerca, era el estado colindante y siendo una ciudad relativamente pequeña, permitía tramas mucho menos políticas y de otro tipo a las que se jugaban a las tramas de alta intensidad y alto voltaje de Chicago. Como veis, el estilo es bastante oscuro, de blanco y negro, como lo que se pintaba en la época. Tiene, a mí me gusta, tiene un aire gótico muy muy bonito. Esta creo que es de Tim Brock, esta ilustración. Siempre publicaba las segundas o terceras imágenes en esta época. Las ilustraciones son de John Bridge, John Koff, Josh Timbrook y Richard Thomas. Creo que las portadas de los capítulos son de Richard Thomas, aunque no puedo afirmarlo con total seguridad. Son muy muy bonitas. Fijaos, este es el capítulo de presentación que introduce el tema. Viajar a Milwaukee, cómo llegar desde Chicago. Y lo que introducen de tema principal es que siendo una ciudad prácticamente en la frontera con Canadá y una ciudad relativamente rural y pequeña, tiene una gran presencia de hombres lobo, de Garú. Y por tanto, estos, en su historia, que empiezan a desarrollar aquí, en el capítulo 1, Historia de Milwaukee, tienen bastante peso, bastante importancia en la ambientación. De hecho, se supone que el centro de la ciudad es la tierra, es una tierra sagrada donde hubo un túmulo y una gran batalla entre hombres lobo, con una bestia del Wyrm y cosas así. Geografía, capítulo 2. Fijaos esta ilustración que chula es. Esta es de Tim Brook, casi seguro. Muy, muy bonita. Aparte de la ambientación era pues distinta, ¿no? Para introducir a los hombres lobo en aquella época, que todavía estaban empezando a consolidarse en la ambientación, no tiene tampoco mucho más profundidad. Fijaos los mapas, muy muy esquemáticos. Recuerdo que esta zona centro, las calles prácticamente en forma de parrilla, era donde estaba el túmulo, el famoso túmulo de los hombres lobo. Y aquí ya entra el capítulo importante, el capítulo principal de todos los nocturnos, que es el de los personajes. Este también es de Tim Brook. Fijaos que solo llevamos 30 páginas y hemos pasado 3 capítulos, bueno, 2 y una presentación. En este capítulo de los vástagos, la mayor parte de vástagos son muy antiguos, que era lo que se jugaba en aquella época, con vástagos milenarios. Por ejemplo, el príncipe negro de Cornualles. Estamos hablando de un personaje principal de la historia de Inglaterra.
Y está viviendo en una ciudad como un don nadie, primogénito de los anarquistas, como si haber vivido pues, 7 siglos no le diferenciara del bruja que han abrazado antes de ayer. Pero bueno, bien, bueno, en aquella época pues el juego tenía este tipo de incoherencias que luego fueron poco a poco puliendo. Destructor, un hermano sangriento. Aquí los Blood Brothers, los hermanos sangrientos, son una banda. Yakawa es su líder, que es este, y este es Destructor. Con ese nombre tan pretencioso, pues es un matón, poco más. Kaitifs. Kaitifs sin importancia. Este creo que la gracia era que lo había abrazado Genghis, que es el bruja de Chicago by Night. Gangrel. Este es importante. Este sí que es importante. Aquí a los Gangrel se los conoce como los Anubi. Hacen relación al dios egipcio de los no muertos. El dios que tiene forma de chacal, básicamente. Y parece que los Anubi serían los encargados de patrullar y negociar con los hombres lobo. Y Decker haría algo así como de sheriff, aunque de forma oficiosa, y se encargaría de imponer un poco el orden, mantener la seguridad de las calles, cazando hombres lobo cuando se sobrepasan. Está en guerra con los lupinos, dice. Pues bueno, es un personaje interesante más que nada porque se convierte posteriormente en príncipe. Aquí tienes a Thomas Kerenen, el niño soldado. Julia Calvin, cine callejera. No recuerdo nada de ellos, así que no creo... Bueno, este es el hijo de Mark Decker. Malkavian, Jason, la voz del mundo. Este sí que lo recuerdo. Este era una especie de abogado que tenía además, si no recuerdo mal, una mujer llamada Persia, la estatua bella. No sé si está por aquí. No. Y este sí que era verdaderamente importante. Este tenía secretos de toda la ciudad. Tenía un trastorno de personalidad múltiple que iba cambiando alternativamente. Era muy, muy, muy parecido a las hermanas Borman de Bloodlines. De hecho, en 20 aniversario dicen que este es el cine de las hermanas Borman, de las Malkavian del videojuego. Es un personaje curioso, porque se supone que sus dos personalidades, Jacob y Esaú, están en guerra entre ellas. Entonces, pues, uno sabe cosas, otro las sabe, se atacan mutuamente y utilizan al resto de la ciudad como peones de su particular guerra interna o intestina. Muy parecido a las hermanas Borman de Bloodlines, la verdad. Muy, muy parecido. Se ve que, evidentemente, cogieron inspiración de este personaje. Parovic. Este personaje es un infiltrado del Sabbat. Un Nosferatu horrible. Y aquí este representa la amenaza interna. Si la amenaza externa de la ambientación son los hombres lobo, pues la amenaza interna es la progenie de Parovic, que está poco a poco carcomiendo al clan Nosferatu y a la camarilla. Aquí, pues estos son sus discípulos, seguidores. Hay otros tres Nosferatu: Cristian, Anastasia y Raúl. Los Toreador, recuerdo que estas tampoco tenían mucho más importancia. Y aquí viene lo más interesante: los Tremere y los Ventru. En este libro, Karna es el personaje que lidera la capilla Tremere. Una antigua que había sido príncipe en la ciudad de Marsella, en Francia. Y este personaje, que tiene una especie de drama trágico, personal, fruto de un abuso infantil, ¿no? Y que tiene una relación muy tóxica con los hombres de los que se alimenta, se acaba convirtiendo posteriormente en Vampiro Quinta Edición en la fundadora de su propia casa, de la casa Karna. Y esta es Karna. Este es el personaje del que hablan en Vampiro Quinta Edición cuando se refieren a Karna. Aparece por primera vez en Milwaukee. Y que encuentra el libro de la guerra de la tumba y que empieza a romper las cadenas de los Tremere y independizarse de la pirámide.
Víctor el asesino, este sería una especie de matón a sueldo para la casa Tremere. Y por último el doctor Mortius. El doctor Mortius es una especie de investigador de los otros mundos y este, si no me equivoco, tenía acceso al libro. Es el que... son los que están investigando la extraña zona de anulación del centro de la ciudad, consecuencia del túmulo, de la muerte del tótem este, de que los hombres lobo del espíritu hay en el centro de Milwaukee, y estos son los que intentan descubrir a qué se debe. Los Ventru, mira, rituales Tremere. Aquí hay algunos rituales extra para las reglas de segunda edición. La misión de Clitemnestra. Vale, emitas que una persona envejezca. Manos afiladas. Una especie de garras, según parece. Como las garras de Protean. Y aquí en los Ventru entran dos personajes que estarían enfrentados entre sí, se odian y, según parece, toda la ciudad sería, digamos, una red de alianzas que orbita en torno a alguno de estos dos. Gracias Nostinus sería un Ventru romano, y le llaman el César de Milwaukee, de origen romano. Era una especie de erudito intelectual, tiene pinta de zampar muchos bollos y peplums y garums y cosas así. Y entabló enemistad con este otro que es Hothrus, que es un guerrero bárbaro, germano, que, si no me equivoco mal, es el último superviviente de su pueblo y asesinó a su sire, que es el sire también de este, con lo cual serían hermanos. Y serían hermanos de generación y de sangre, y este culpa al otro, quiero decir, este culpa a este de la muerte de su sire, y este intenta vengarse a través del hijo de su sire de todas las humillaciones sufridas por su pueblo durante la conquista romana. Estamos hablando de personajes muy antiguos, muy antiguos, que sin embargo están aquí en Milwaukee luchando los dos de casualidad por una guerra que tuvo lugar hace 15 siglos o 18. Pero bueno, bien, bueno, aquí tienes a dos Ventru enfrentados. Lo interesante es que, pues, al margen de que sean antiguos, es que son hermanos. Y aquí uno de los primeros personajes asamitas jamás publicados. No estoy seguro, pero creo que es el primerísimo. Bal al-Budur, Muerte en la Noche. Es la primera personaje asamita porque además a extinción te viene aquí. O sea, no habían publicado todavía el manual del narrador de segunda edición y aquí está las reglas para jugar a extinción a grosso modo. Como lo que está pasando ahora en Vampiro quinta edición, que te sacan a veces algún personaje y todavía no han salido las reglas de ese clan. Pues igual que eso pasaba en segunda edición. Es política y te pone aquí un tío con una guadaña. Pues la ilustración es bonita. Aquí la política se hace con glaives de hombre lobo. La estructura política, esta ilustración es de John Cove, seguro. De hecho, la firma él aquí. Es el principal artista de Wraith. La lucha por la ciudad, los anarquistas, las tramas del Malkavian luchando entre sí, de los Ventru enfrentados, del Nosferatu Parovic que quiere minar la ciudad desde dentro. Bueno, es un poco, no son relativamente paralelas a las que puedes encontrar en Chicago. Aquí lo que pasa es que hay menos vampiros y las tramas son más reducidas. Son de menor envergadura o menor escala. Mira, ilustración de la policía, muy de cómic de los 90. Y a ver si encuentro ya este capítulo. El libro 2, te lo considero un libro aparte, aunque forma parte del mismo libro, es Psicomaquia, que significa lucha por el alma de un hombre. Lucha entre las virtudes. Normalmente se aplicaba para una alegoría cristiana a principios de la Edad Media, de la Edad Oscura. Aquí esto es una aventura para introducir los personajes de Milwaukee. Y como muchas de las aventuras de vampiro, peca de una cosa, que es que te desmonta la trama por completo que te han presentado antes. Es decir, te describen unos personajes y una ambientación para que luego en la aventura que viene después, la mitad de los personajes pues o mueran o desaparezcan o puedan hacerlo.
Entonces, bueno, pues sí, aquí tienes una aventura. Es una aventura sobre una investigación de un asesino en serie que tienen que llevar a cabo los personajes, que les encomienda el príncipe Meret, o algo, ¿cómo se llamaba el príncipe? Ya no me acuerdo. Lo pone por aquí. El caso es que el príncipe, spoiler, es el asesino. No creo que sorprenda a nadie porque además se ve venir de lejos. Y tienen que ir investigando por allí mientras el príncipe loco, el asesino, realmente se dedica a hacer y deshacer y a entorpecerles. No se sabe muy bien por qué les manda a investigar. Si luego se llega a, a sabotearles, pues porque está loco, se supone. La muerte de su amada a manos de los hombres lobo le enloqueció por completo. Fijaos esta ilustración muy, muy, muy bonita. Muy bonita. Una ilustración siniestra y erótica, con una cabeza cortada alrededor de una mujer que muestra el escote. Aquí empieza el principio de la. Mira, Joseph Conrad, Corazón de las Tinieblas. Ningún miedo puede resistir al hambre, ninguna paciencia puede con él. En la escasa mente no existe donde está el hambre, como la superstición, las creencias, si lo puedes llamar principios, son menos que una brisa en una ventisca. Qué bonito. Este es el libro que inspiró Apocalipsis Now. Bueno, les encomienda el príncipe la investigación del asesino en serie, es el príncipe Terence Merrick. Y conforme empiezan a indagar, lo primero que descubren, evidentemente, tarde o temprano, es que el príncipe es un vampiro. Es que sabe cosas de la estirpe. Mira, qué pedazo de ilustración. Muy chula. Conforme empiezan a descubrir cosas del asesino en serie, se empiezan a ver involucrados en tiroteos y ataques un tanto extraños de los hermanos sangrientos, de los hombres lobo. Es todo un poco aleatorio. De repente pasan cosas porque sí. Aquí intentan compararlo al Corazón de las Tinieblas, a ese descender por el río Congo o por el Camboya hacia la oscuridad en busca de un loco sin sentido, ¿no? Que aquí sería el príncipe. Pero yo creo que está muy mal hecho, está muy mal conseguida la aventura porque lo que parece realmente no es que la humanidad esté loca, sino que la aventura no tiene ningún sentido. O sea, de, no consiguen transmitir esa sensación de caos en la humanidad. Lo que transmiten es una sensación de caos en el guión. Y entonces, pues sí, pasan cosas que no tienen mucha lógica y pasan porque sí. Como que les ataquen, que les embosquen, que aparezcan persecuciones de coches, que se maten entre sí. Mira, esta escena, aparece un detective y encuentran a tres hombres en un bar como si fueran los tres monos, que uno no oye, uno no oye, otro no ve y otro no habla. En referencia a la mascarada. Entonces, bueno, los personajes siguen investigando, aquí hay letras en griego, no sé qué simbolizan. Se dan cuenta que los hombres lobo han tenido algo que ver porque los hombres lobo eran aliados del príncipe, el príncipe Merrick tenía un acuerdo con algunos de los hombres lobo debido a que su mujer era una gangrel que se transformaba en hombre lobo, su amante. Aparece una cazadora de vampiros que parece una teutona, ¿no? De estas, una versión de Schwarzenegger pero en mujer y que la única función que tiene es pues meter un poco más de adrenalina en la historia, que ya tiene bastante. Y aquí, y esto ya es el último acto, que es el final de la historia, otra ilustración de John Cobb. Mira, estos parecen danzantes, esta espiral negra. Muy, muy bonitos. Pues al final de la historia, pues se descubre evidentemente lo que estaba clarísimo, que el príncipe es el culpable y tienen que decidir si acabar con él o dejarlo escapar como si fuera un maníaco, pero no seguirá gobernando, no seguirá siendo príncipe en ningún caso. Fijaos que hay personajes. Tribu, este es un hombre lobo. Tribu de hombre lobo, coyote. Se han inventado una tribu. En este momento, el hombre lobo estaba en sus primerísimos comienzos. En su libro de 1993, así que ni siquiera tenían realmente definidas las tribus. Y bueno, mirad esta ilustración. Esta no sé si es de Richard Thomas, pero es impresionante. El caso es que al final, pues, se enfrentan al príncipe,
hay una especie de acto final, ¿no? El corazón de las tinieblas, como si fuera Apocalipsis Now otra vez. Hay una especie de acto final en el que tienen pesadillas o alucinaciones y hay una batalla en una mansión en llamas y todo muy épico. Y luego se creen que es un sueño y que es fruto de la alimentación, pero lo dicho, no sé, es una aventura difícil, muy poco interesante de cara a los personajes, ya que tienen poca capacidad de decidir, no da pie a innovar. Al final las cosas pasan porque sí, hagan lo que hagan. Y eso es todo. El libro acaba, no, tiene 130 páginas, de los cuales pues casi la mitad son la aventura. Son muchas páginas, 40 páginas de aventura. Y, y pasó bastante desapercibido. Hoy en día no es difícil de encontrar por 10 o 15 euros. No está mal el libro, está bien, pero no es brillante. Y eso le pesa. En fin, eso es todo. Espero que os haya gustado y ya sabéis que más información y más trasfondo en el foro. Ya sabéis que sois bienvenidos a pasar por ahí cuando queráis. Hasta luego.